Buenas tardes a todos, un gusto que nos acompañen en esta conferencia sobre regulación jurídica y social de lo religioso en la ciudad de Buenos Aires, en donde pues, escucharemos a dos especialistas en la temática, el doctor Alejandro Frigerio y el doctor Juan Navarro Floria. Y luego tendremos los comentarios de la directora general de cultos de la ciudad de Buenos Aires, Pilar Bosca. Esta conferencia la desarrollamos en el marco de un proyecto de investigación que estamos desarrollando investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, de Derecho y de Filosofía de la Universidad Católica Argentina, proyecto que se titula Ciudad Vivida, Diversidad Religiosa en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, en este espacio, queremos presentar algunos de los resultados de esta investigación. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Como solemos hacer, yo voy a hacer una presentación muy breve de los expositores, si bien tanto los expositores como la comentarista tienen una trayectoria que ya los precede, así que voy a ser muy injusta con las presentaciones para ser breve. Eh, pero bueno, primero el doctor Juan Navarro Floria es abogado de la Universidad Católica Argentina y doctor en Derecho, sobresaliente cum laude de la Universidad Complutense de Madrid. Es académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Tiene una larga trayectoria no solamente en el ejercicio del derecho, sino también en gestión, articulando tanto con el Estado, tuvo cargos en la Secretaría de Culto de la Nación, como con la Iglesia Católica, y en términos de participación en la sociedad civil, tiene un extenso trabajo en asociaciones que están asociadas a la libertad religiosa y al derecho. eh, Actualmente es vicepresidente del CALIR, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, es miembro fundador y presidente del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y miembro fundador e integrante del comité directivo del International Consortium for Law and Religious Studies, además de otra larga participación, y tiene una muy extensa también, por supuesto, producción académica en libros, revistas nacionales e internacionales y también de difusión. Alejandro Frigerio es doctor en antropología por la UCLA, es sociólogo también de la Universidad Católica Argentina, investigador principal del CONICET, director del programa Religión Vivida en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Es miembro fundador y expresidente de la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina y también participa en numerosas alianzas estratégicas académicas con colegas latinoamericanos y también de otras partes del mundo, y también un muy prolífico autor de libros, capítulos de libros, artículos a nivel nacional, latinoamericano e internacional. Y va a acompañar en los comentarios Pilar Bosca, que es la directora general de cultos de la ciudad de Buenos Aires, también con una muy extensa trayectoria en gestión estatal de lo religioso. Pilar, antes de haber sido directora, también tenía una larga trayectoria de trabajo en la dirección, e integra el CALIR, entre también otros espacios de participación sobre libertad religiosa. Así que bueno, es un honor contar con estos tres expositores hoy acá. Bueno, le damos entonces la palabra a Juan Navarro Floria. Cualquier cosa te hago una seña, Juan, cuando estemos cerca del tiempo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todos por la presencia y por la invitación para poder compartir algunos comentarios, reflexiones esta tarde. A mí me toca la parte aburrida, que es la parte jurídica, después Alejandro va a hacer la parte divertida, que es la sociológica. Pero bueno, haremos lo posible. Yo querría partir de una afirmación que es algo de la sabiduría popular, que dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y esto es bastante cierto, o se puede entender bastante bien en relación con lo que me toca comentar esta tarde. Me toca hablar de la regulación jurídica de lo religioso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque Buenos Aires tiene un doble rol. Por un lado es una ciudad federada, es una cosa rara en la Argentina, se parece a una provincia, no es exactamente una provincia, está a mitad de camino, pero bueno, digamos, es una unidad del sistema federal argentino, como podría ser una provincia, y por otro lado es la capital de la República. Y esto quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires, en su territorio, hay comunidades religiosas vivas, muy diversas, que ahora vamos a hablar de ellas, pero también es la sede central, diríamos nacional,
de iglesias, de comunidades religiosas que tienen una presencia territorial que excede mucho a la ciudad de Buenos Aires. Son iglesias, comunidades religiosas que se extienden por todo el país, muchas de ellas, incluso muchas por supuesto que tienen una presencia internacional o mundial, pero su cabeza en la Argentina está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí está esta doble situación. Eh, si vamos a mirar el tema desde el punto de vista jurídico, en la Argentina y en Buenos Aires es necesario hacer alguna distinción que para algunos puede ser enojosa, pero que es indispensable entre la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, porque el tratamiento jurídico es diferente por razones diversas, históricas, eh, eh, pero bueno, es así. Si hablamos de la Iglesia Católica, lo que vamos a encontrar es que tiene una presencia que es fundacional en la ciudad. Cuando Juan de Garay en 1580 funda la ciudad de Buenos Aires, él dibuja sobre la nada, sobre un desierto que había en ese momento, un plano, ¿no es cierto? Y distribuye las parcelas, algunas más chiquitas en el centro, que se van haciendo más grandes hacia afuera. A cada uno de los fundadores le da una parte, un terreno, y también le da terrenos a instituciones que se quiere que estén presentes en esta nueva ciudad. Entre otros, le da su sitio, su lugar a la iglesia matriz, que es lo que luego sería la Catedral de Buenos Aires y la sede del obispado y hoy arzobispado de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo, a la Plaza Mayor en aquel momento, ¿no es cierto? Y también le da los solares que van a ocupar las órdenes religiosas eh, mm, que en ese momento participaban, digamos, de la vida de la colonia. Entonces, así tienen su solar los jesuitas, Tratado de San Ignacio, los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, con una historia muy divertida, si después tenemos tiempo, de qué pasó con los mercedarios y los franciscanos, porque tiene que ver con el título de propiedad de la iglesia de la Merced, que es una cosa muy curiosa. Pero bueno, lo cierto es que ya en ese momento está la Iglesia Católica presente y a nadie se le ocurre preguntarse cuál es el marco jurídico. Está, porque preexiste a la ciudad, porque preexiste al reino, a la corona, ¿no es cierto? La Iglesia Católica venía ya existiendo mucho tiempo y tenía además una vinculación muy estrecha con la corona española, con lo que hoy llamaríamos el Estado. Entonces era natural que la Iglesia Católica se hiciera presente y sin que nadie preguntara demasiado cuál era su marco jurídico, porque era algo evidente y era algo que estaba ya en la legislación española, la legislación de Indias, etcétera. Esta presencia de la Iglesia Católica, que es fundacional, que va a acompañar toda la historia del país y de la ciudad. El lunes tendremos un Te Deum en la Catedral de Buenos Aires, el mismo lugar que le asignó Juan de Garay, para digamos, recordar o agradecer, no sé, el 25 de mayo, la Revolución de Mayo de 1810, porque en mayo de 1810 se hizo un Te Deum ahí también para inaugurar el gobierno patrio, ¿no es cierto? O sea que esto es una presencia, como digo, que es fundacional. La Iglesia Católica, jurídicamente hablando, es en la Argentina una persona jurídica pública. Cuando en 1869-70 Vélez Sarsfield hace el Código Civil, él dice que las personas jurídicas pueden ser personas jurídicas de una existencia posible o de una existencia necesaria. Y después las menciona todas entremezcladas en el código, en el artículo, las mezcla todas. Pero la doctrina dice, bueno, a ver, ¿cuál es cuál? Y todo el mundo encuentra que la iglesia, estaba mencionada así, sin otro, pero decía la iglesia a secas, que era la Iglesia Católica, obviamente, era una persona jurídica de existencia necesaria. En 1968, cuando se reforma el Código Civil, la Ley 17711, se ordena un poquito más esto, el código toma otra terminología, dice las personas jurídicas son personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. No dice de derecho público, como algunos dicen, no, dice persona jurídica pública, persona jurídica privada. Y dentro de las personas jurídicas públicas, que dice cuáles son, dice la Iglesia Católica. Ya acá queda claro que es la Iglesia Católica, no otra. Y no dice nada de las otras, ¿no? Ahora pues vamos a hablar de las otras. Ahora, la Iglesia Católica como persona jurídica pública, en realidad no es una persona jurídica, es un montón de personas jurídicas. Si la Iglesia Católica es la Iglesia universal,
cuya cabeza visible es el Santo Padre, el Papa en Roma, ¿no es cierto? Pero también bajo ese rótulo Iglesia Católica, y acá hay una unanimidad en la doctrina, en la jurisprudencia que se viene elaborando desde entonces, dice, cada una de las personas jurídicas que integran la Iglesia Católica, de acuerdo con el derecho propio de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene su propio ordenamiento jurídico, que es el derecho canónico, donde dice que hay distintas personas jurídicas en la Iglesia Católica. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires vamos a encontrar en primer lugar una persona jurídica pública, que es la Arquidiócesis de Buenos Aires, esa iglesia matriz inicial que luego se transformó en diócesis y luego se elevó a arquidiócesis y que fue hasta hace un par de años la arquidiócesis primada. Después perdió este título a mano de Santiago del Estero, habrá que preguntar al Papa Francisco las razones. Pero bueno, la Arquidiócesis de Buenos Aires, que además tiene sus vicarias, está dividida en 4 vicarías, en fin. Esta es la estructura, digamos, territorial de la iglesia en la ciudad de Buenos Aires, que abarca la ciudad de Buenos Aires y la isla de Martín García. Martín García pertenece a la provincia de Buenos Aires, pero eclesiásticamente es parte de la arquidiócesis. Como un dato de color, durante unos cuantos años el párroco de Martín García se llamaba Martín García. Es un sacerdote de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero no solo la arquidiócesis de Buenos Aires es una persona jurídica pública, vamos a decir, sino también cada una de las parroquias, las decenas de parroquias que hay instaladas en la ciudad, en la ciudad, y otras, como el seminario, por ejemplo, que está en Villa Devoto, etc. A esto se le suma también desde el comienzo la presencia de institutos de vida consagrada, lo que antes eran las órdenes religiosas y que en la terminología actual, moderna, después del Concilio Vaticano II, llamamos institutos de vida consagrada, donde hay una variedad de sujetos, entre otros las órdenes religiosas, las órdenes que nosotros llamamos preconstitucionales porque están presentes desde antes de la Constitución, ¿m? Que son las que mencioné antes, los dominicos, los mercedarios, los franciscanos, los jesuitas que se fueron y volvieron, pero bueno, pero son una orden preconstitucional, eh, y otras órdenes y otras congregaciones religiosas, incluso algunas que fueron fundadas en la propia ciudad de Buenos Aires o en la Argentina más adelante. Las primeras vinieron de fuera, naturalmente, pero luego se fundaron acá mismo otras órdenes y congregaciones religiosas. Todo este conjunto de sujetos, que son lo que llamamos la vida consagrada en la Iglesia Católica, hoy día están regulados por una ley, que es la ley 24483, una ley nacional que crea un registro de institutos de vida consagrada, que está en Buenos Aires, y que, bueno, les da un reconocimiento para que funcionen de acuerdo con su estructura propia, que es la del derecho canónico. Entonces acá tenemos todo otro conjunto de sujetos que hacen a la presencia religiosa católica en la ciudad de Buenos Aires. Pero además, como decía antes, en Buenos Aires tienen su sede una cantidad de otras instituciones de la Iglesia Católica que tienen una eh, territorialidad mucho más extensa, pero que están asentadas en Buenos Aires. Por ejemplo, las eparquías o exarcados de rito oriental. En la Iglesia Católica, que todos conocemos más eh, fácilmente, la Iglesia Católica de rito latino, la Iglesia Católica romana, pero hay iglesias católicas no romanas que están en comunión con el Papa, que forman parte de la Iglesia Católica y que se organizan en eparquías o exarcados, que hay un código de derecho canónico propio para ellas, y que bueno, reúne iglesias de distintos ritos orientales o antiguos ritos. Y acá tenemos toda la eparquía ucraniana, la Armenia católica, porque hay otra Armenia que es no católica, digamos, la iglesia maronita, está la iglesia melquita también, en fin, varias de estas iglesias que su territorio es todo el territorio nacional, o incluso más allá, pero que su sede está en Buenos Aires. Luego tenemos también el obispado castrense. El obispado castrense, que es que se equipara a una diócesis, es como si fuera una diócesis, porque tiene un obispo a su frente, claro, que se encarga de la atención espiritual de los fieles católicos que son miembros de las Fuerzas Armadas en todo el país, ¿m? Incluso en la Antártida, donde no hay otra diócesis, es decir, la Antártida es un territorio que no hay otra diócesis más que el obispado castrense, y su sede está en Buenos Aires. ¿M? Pero también está en Buenos Aires la Conferencia Episcopal que reúne a todos los obispos del país, es un organismo de coordinación, no es una autoridad sobre las demás iglesias, pero bueno,
digamos, de alguna manera es lo que centraliza toda la Iglesia Católica de la Argentina. ¿Y tiene su sede en la calle Suipacha, en la ciudad de Buenos Aires? Y es una persona jurídica pública específicamente reconocida por un decreto del Poder Ejecutivo. Y también, ya en otro orden, tenemos a la Nunciatura Apostólica. La Nunciatura Apostólica es la representación de la Santa Sede, cuyo, digamos, la Santa Sede, que es, digamos, tiene una jurisdicción universal, desde luego, pero bueno, la Nunciatura Apostólica tiene ese doble carácter de misión diplomática, pero también de representación del Papa, de la Iglesia Católica frente al resto de los obispos, y tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires. Así que por eso decía esto, que la ciudad tiene este doble juego de, digamos, comunidades religiosas asentadas vivas, con gente que participa, que forma parte de ellas, ¿no? Pero todas estas otras estructuras que trascienden a la ciudad. Y por supuesto una cantidad de otras instituciones que también se asientan en la ciudad de Buenos Aires, pero que actúan más allá de sus límites. Los movimientos laicales, la Acción Católica, Cáritas, en fin. Bueno, podemos pasar la tarde haciendo la lista de cuántas instituciones de tipo hay. Entonces, este es el panorama muy brevemente dicho de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con las otras confesiones religiosas? Bueno, Buenos Aires también tiene una gran riqueza en este sentido, y Buenos Aires tiene la particularidad o tiene el privilegio de ser la sede de la primera iglesia no católica de Sudamérica. En 1825, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como nos llamábamos entonces, firmaron un tratado de amistad, comercio y navegación con el Reino Unido, que es el tratado más antiguo que tiene la Argentina y que sigue vigente. A pesar de la guerra de Malvinas y tantas cosas que pasaron en el medio, es un tratado que nunca ha sido denunciado y que sigue vigente, y que fue el que reconoció la libertad de culto a los súbditos británicos en el Río de la Plata y viceversa, a los súbditos a los ciudadanos del Río de la Plata también en el Reino Unido. Y como consecuencia de este reconocimiento, el gobierno de aquel momento le entregó al Reino Unido, a la misión diplomática del Reino Unido, un terreno, más de uno, bueno, uno básicamente, que le había quitado la Iglesia Católica, porque aparte del convento de la Merced, para que instalara su iglesia, que es la actual Catedral Anglicana, en la calle 25 de Mayo, eh, y que es la iglesia más antigua, no católica, de toda Sudamérica. La Argentina fue pionera en ese sentido. Eh, Buenos Aires es una ciudad puerto, puerto y puerta de entrada al país. Todas las primeras iglesias o comunidades religiosas no católicas de toda Sudamérica están instaladas en los puertos, porque normalmente eran las iglesias de los navegantes, de los comerciantes, bueno, los militares también que venían, los barcos de guerra, pero bueno, básicamente comerciantes. Si vamos en la Argentina, Buenos Aires, en Brasil será Río de Janeiro, en Chile no es Santiago, es Valparaíso, la iglesia más antigua está en Valparaíso. Bueno, y así pasa. Entonces, en Buenos Aires están las sedes de las iglesias no católicas más antiguas. Inicialmente eran las iglesias protestantes, históricas, luteranos, los anglicanos, como decía antes, que estaban inicialmente también ligados a comunidades extranjeras. Esta es una de las razones por las cuales el área de culto a nivel nacional está en relaciones exteriores. ¿Por qué relaciones exteriores? Bueno, porque la Iglesia Católica se vincula con el Estado a través de una embajada, de la Nunciatura, y los no católicos inicialmente también se vinculan a través de las embajadas porque eran comunidades de extranjeros. Después, por supuesto, se asentaron y hoy día son absolutamente argentinos y plenamente argentinos. Y es bastante, justo la semana pasada hubo una desafortunada intervención de la vicepresidenta de la Nación que puso en duda la argentinidad de algunos ciudadanos porque no era, bueno, porque su religión a ella no le gusta. Entonces, bueno, no voy a entrar en ese tema ahora. Eh, También las primeras comunidades no cristianas, judíos básicamente, se asentaron en Buenos Aires. Primero y luego se expandieron y hubo las colonias judías en el interior que conocemos, etcétera, ¿no es cierto? En Buenos Aires entonces tenemos iglesias y tenemos comunidades religiosas. Hablamos de iglesias cuando hablamos de los cristianos, comunidades religiosas de los no cristianos, y sus templos de las más diversas confesiones. Cristianos de todas las especies que podemos imaginar,
judíos, como dije antes, y musulmanes, budistas, hinduistas, lo que uno quiera, en Buenos Aires están, de alguna manera. Y eso Pilar nos podrá contar después del trabajo interesante que hace su dirección, las noches de los templos y demás, que ponen de manifiesto esta riqueza de la Argentina. Bueno, jurídicamente todo este mosaico que estamos diciendo eh, son personas jurídicas privadas, a diferencia de la Iglesia Católica, es una persona jurídica pública. En el viejo Código Civil, que había menciones se hablaba en ese momento de las iglesias disidentes, los pastores de iglesias disidentes, no había un régimen jurídico muy ordenado para ellos. Se hablaba de las asociaciones religiosas, además de las asociaciones civiles, pero era un tema que nunca se desarrolló en la doctrina, en la jurisprudencia. Y la verdad es que todas estas comunidades en general adoptaron la forma de asociación civil para funcionar jurídicamente, eh, con una margen de libertad muy grande, porque a diferencia de la Iglesia Católica, que estaba sujeta a controles muy estrictos por parte del Estado, las demás no, así que podían actuar con bastante libertad. En la década de 1940, el Estado empezó a querer controlar un poco más esto y creó el llamado fichero de cultos. Fichero de cultos que se creó, se eliminó y se volvió a crear inmediatamente, siendo presidente el general Perón, el coronel Perón en aquel momento, y que subsistió muchos años hasta que en 1979, en el último gobierno militar, se lo sustituyó por otro engendro semejante, que es el Registro Nacional de Cultos, la Ley 21745, que está hecho para controlar a los grupos religiosos, y lo dice expresamente, con una mirada de mucha desconfianza hacia los grupos religiosos, que también funciona en la ciudad de Buenos Aires, aunque tiene un alcance nacional. Eh, el Código Civil y Comercial del año 2014-2015 trae un artículo que es novedoso, dentro del artículo 148, que enumera cuáles son las personas jurídicas privadas, menciona las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas como un tipo de persona jurídica, así como están las sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcio horizontal, están las iglesias y comunidades religiosas, como un tipo de persona jurídica, con un problema que es que las menciona, dice, la ley reconoce que son un tipo de persona jurídica diferente de los otros, pero no los regula. Todos los demás tipos de personas jurídicas tienen una regulación o en el propio código, como las asociaciones civiles, las fundaciones, los consorcios, o en leyes especiales, como las sociedades, las cooperativas, las mutuales, que hay una ley que la regula y que entonces da una serie de pautas. En este caso no. Entonces, lo único que hay para regir a este tipo de personas jurídicas son las normas generales que están en el Código Civil y que dicen algunas cosas, más esta ley 21745 que sigue vigente y que hace que, digamos, el código dice que las personas jurídicas privadas existen desde su fundación sin necesidad de ninguna autorización, salvo norma legal en contrario. Y que la norma legal en contrario es esta, la 21745, que dice que para poder existir tienen que anotarse en el Registro Nacional de Cultos. Una cosa bastante curiosa, porque para poder anotarse tienen que demostrar que están instaladas, que tienen templos, que tienen gente, que tienen cosas, pero al mismo tiempo no pueden funcionar y empezar a trabajar hasta que no estén inscriptas, es el huevo y la gallina. El registro de creación de cultos tiene una serie de dificultades que, bueno, después si quieren hablamos. Eh, pero bueno, está esto acá. Entonces, la novedad que ha habido y que hemos visto es que en el año 2024, el actual gobierno, durante la gestión del doctor Daniel Vístolo, que es un hombre muy, muy, muy activo y muy, muy perspicaz en estas cosas, en la Inspección General de Justicia, la Inspección de Justicia, en sus normas, sus nuevas normas que dictó en ese momento, creó dentro de la Inspección General de Justicia un registro específico para las iglesias y comunidades religiosas, con un alcance muy acotado, porque está la ley nacional que dije antes. Entonces, lo que hace este registro está hecho para simplemente permitir rubricar libros, porque las personas públicas privadas están obligadas a llevar contabilidad, entonces tienen que tener libros rubricados. ¿Quién les rubrica los libros? Podía haber asumido a tarea el Registro Nacional de Culto, pero no lo hizo. No sé por qué, pero no lo hizo. Entonces la IGJ dijo yo lo hago.
Y lo mismo han ido haciendo varias provincias, aunque esto ya no sale, nos saca de Buenos Aires, pero varias provincias argentinas están haciendo esto a instancias del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo sacó un decreto diciendo esto que hizo el IGJ para la Ciudad de Buenos Aires, háganlo las provincias también, y lo están haciendo. Dicho sea de paso, la IGJ es otra anomalía, porque en realidad es un organismo que debía ser de la Ciudad de Buenos Aires. Y es uno de los que están ahí que la nación todavía no termina de desprenderse y lo sigue manteniendo en el proceso, digamos, de institucionalización de la Ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma. En algún momento debería hacerse cargo del IGJ, pero todavía no ocurrió. Entonces, es un órgano nacional que regula una situación local, ¿no es cierto? Que las personas jurídicas que tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Y como digo, y que están solo en Buenos Aires o que trascienden la Ciudad de Buenos Aires. Es una muestra de la incompleta autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, eh, las inscripciones al Registro Nacional de Culto le dan un alcance nacional, tienen validez para todo el país. De hecho, se inscriben en el Registro Nacional de Culto no solo las entidades que tienen sede en Buenos Aires, sino en cualquier lugar del país. Pasa que, a semejanza de lo que decíamos antes de la Iglesia Católica, hay muchas instituciones religiosas que tienen su sede central en la Ciudad de Buenos Aires y luego tienen filiales en el resto del país. El régimen de filiales es un régimen que ha dado lugar a una serie de dificultades en el registro de culto, porque bueno, ha habido a veces tráfico y compraventa y cosas bastante poco edificantes, pero bueno, lo cierto es que las sedes centrales están en Buenos Aires, la inscripción la da el Registro Nacional de Cultos y luego se expanden al resto del país. Dos cosas más para cerrar mi intervención inicial y lo dejo a Alejandro. Eh, yo hablé de la Iglesia Católica, hablé de las demás confesiones religiosas. También tenemos que decir que Buenos Aires es la capital de la increencia, de alguna manera. Es decir, es dentro de la ciudad de Buenos Aires, y todos los sociólogos lo podrán ilustrar mejor que yo, el lugar donde hay un mayor porcentaje de personas que no reconocen tener ninguna religión, que se definen a sí mismos como no creyentes, agnósticos, ateos, lo que uno quiere decir, ¿no es cierto? Y también en la Ciudad de Buenos Aires tienen su sede muchas instituciones que de alguna manera agrupan, no hay una institución que agrupe a los ateos del mundo o de la Argentina, pero bueno, hay algunas instituciones que se dedican de alguna manera a promover la separación de la Iglesia y del Estado, a promover la laicidad más extrema, a sacar de la esfera pública lo religioso. También están acá. ¿M? También están acá, están activas, son parte, digamos, del paisaje que tenemos y son parte de los protagonistas de todo este diálogo, ¿m? Que, bueno, protagonizan litigios estratégicos tendientes como digo, a tratar de eliminar la presencia religiosa, etcétera. Pero por otro lado, y con esto sí es el último punto, Buenos Aires es de alguna manera también la capital del diálogo interreligioso. En muchos lugares del país, no sé, pienso en Córdoba, por ejemplo, de manera casi paradigmática, existen iniciativas de diálogo ecuménico, de diálogo interreligioso, trabajo conjunto entre religiones, pero la verdad es que en Buenos Aires ocurre una buena parte del diálogo ecuménico, del diálogo interreligioso. Hay instituciones que tienen su sede y funcionan acá, que son las que promueven y motorizan este diálogo que es tan importante y que caracteriza a la Argentina y a Buenos Aires. ¿M? Y que cuando es mirado desde el exterior llama a veces la atención, el nivel de diálogo, yo diría de amistad interreligiosa que existe en la Argentina y en la ciudad. Acá está la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas de la Argentina, que fue fundada por la Iglesia Católica, las iglesias históricas y que sigue funcionando. Acá funciona la Comisión de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Argentina, que también nuclea de ecumenismo y diálogo interreligioso, que no solo es el ecumenismo entre cristianos, sino también con las demás, con el judaísmo en particular, que tiene hay una especial relación, y con el resto de las confesiones religiosas. Otras iniciativas privadas, como la Comunidad Judio-Cristiana, que tiene una labor muy, muy loable. El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, que yo integro, Pilar también, que es una institución no religiosa, sino laical, pero bueno, que trata de ayudar o de promover el cuidado de la libertad religiosa.
y muchas otras iniciativas que hacen al diálogo interreligioso y ecuménico, con, hay que decirlo, una activa aliento por parte del gobierno de la ciudad, que seguramente Pilar nos podrá contar después, porque la verdad que ha hecho su dirección una labor muy, muy positiva en esta materia. De modo que, bueno, esto es un poco el panorama, no sé si nos sirve para después conversar un poco más. ¿Mm? Y agradezco de nuevo la invitación. Muchísimas gracias, Juan. Súper claro y muy sintético, una estructura muy compleja. Así que bueno, damos paso entonces ahora a Alejandro Frigerio para que cuente qué hacemos los sociólogos con las regulaciones. Bueno, buenas tardes. A ver si puedo guardar. Ok, bueno, yo voy a hablar de la regulación social de la diversidad religiosa. En realidad en Argentina, porque mis ejemplos no van a ser solamente de Buenos Aires, quizás acá salgo un poco del tema, pero bueno, por lo menos del ámbito geográfico. Pero bueno, de forma general creo que aplica, algunos ejemplos son de la ciudad, otros serán de otras partes. Em, Este es un segundo nivel, creo, que es sumamente importante porque ¿qué determina el desarrollo de las religiones en un contexto nacional, ¿no? Primero las leyes que regulan su práctica y también las agencias estatales que median la relación de las religiones con el Estado, ¿no? Algo que ya, bueno, Juan nos contó y él tiene varios artículos seminales sobre eso, que son los que explican muy bien todas estas dimensiones. Pero hay otra que está bastante menos estudiada, incluso bastante menos estudiada por los sociólogos, que es la regulación social, ya no estatal, sino social. Porque continuamente lo que vemos, los que estudiamos religión en los últimos 20, 30 años, pero también haciendo un recorrido histórico, podemos ir mucho más para atrás, hay otros actores sociales que no son solamente del Estado, que disputan activamente los límites de la religiosidad legítima, ¿no? O sea, discuten qué prácticas y creencias son legítimas y cuáles no lo son. Y en esta disputa de distintos actores sociales se producen muchas veces representaciones negativas de ciertas religiosidades que elevan los costos sociales de ciertas pertenencias religiosas y en algunos casos más extremos alimentan campañas para prohibirlas. ¿Sí? Esto es algo que en Argentina, junto con todo este diálogo interreligioso que uno ve, que dijo Juan, ¿no? La capital del diálogo interreligioso, etcétera. Bueno, a un nivel eso sucede y a otro nivel de grupos más populares, más minoritarios, no tan legitimados socialmente, hay una fuerte reacción social en contra de la presencia de estos grupos, ¿no? Entonces, ¿quiénes intervienen en esta regulación social de lo religioso? Por ejemplo, los periodistas, las ONGs, funcionarios públicos, legisladores, colegios médicos, académicos expertos, abogados, psicólogos, jueces, fiscales y también muchos agentes religiosos de distintas confesiones. Yo llamaría, siguiendo cierta teoría sociológica, a toda esta gente como reclamadores, o sea, son gente que en distintas arenas públicas dan su opinión sobre el valor o el peligro de determinadas creencias religiosas. Y en algunos casos emprenden campañas morales contra la presencia de determinadas religiones o algunas de sus prácticas. Y bueno, siguiendo un poco esta teoría sociológica, que es la de construcción de problemas sociales, sabemos que la campaña moral es más exitosa cuantas más arenas públicas abarca, ¿sí? ¿Qué son las arenas públicas? Los medios de comunicación, procesos judiciales, debates legislativos, la industria cultural, las redes sociales. Vamos a ver con los muchos ejemplos que voy a dar cómo el debate sobre, por ejemplo, las sectas se fue expandiendo a partir de los medios de comunicación a otras arenas públicas y en un momento de pánico moral a comienzos de los 90, prácticamente todas las arenas públicas, digamos, estaban tomadas por esta inquietud por las sectas.
Entonces, bueno, ¿por qué es poco estudiada esta regulación social? Porque hay un paradigma, digamos, en sociología de la religión que más o menos piensa que al quebrarse el monopolio católico, bueno, todos éramos católicos, en un determinado momento este monopolio se quebró y entonces ahora estamos en una situación de mercado religioso o de pluralismo religioso. Pero sí, ahora se puede elegir más que antes, probablemente, pero sigue habiendo costos sociales de practicar determinada religión. Y también, sobre todo, la práctica de ciertas religiones en ciertos lugares simbólicamente relevantes de la ciudad se hace complicada, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo vimos cuando los evangélicos empezaron a comprar cines en el centro de la ciudad para hacer sus templos. Esto creó todo un debate social. O, por ejemplo, ahora estamos viendo el caso del megatemplo mormón, que como bien dijo el rector de la iglesia hoy, no es un problema religioso, pero digamos, cada vez que aparece una construcción grande, no católica, en determinados lugares de la ciudad, se arma un debate social, que no necesariamente interviene la iglesia católica no es el principal actor, pero sí hay una cantidad de gente que dice, bueno, todo bien con esta religión, pero este no es el lugar para el templo. Por ejemplo, cuando hicieron la mezquita, con Pilar acabamos de terminar un trabajo que en el que analizamos la controversia sobre la presencia evangélica en los 80, la controversia sobre la construcción de la mezquita, creo que en el 2000 más o menos, y ahora el caso del megatemplo mormón. En todos estos casos, el debate era, está muy bien que la practiquen, pero no acá, ¿sí? O sea, no en las plazas, no en los cines, no en Palermo, porque va a quebrar la estética del barrio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esas cosas son interesantes y es no solamente una regulación social, sino también una regulación social y espacial, ¿sí? Porque la presencia en el espacio, en ciertos espacios, es muy importante, especialmente en Argentina, porque para mantener esta imagen de que somos un país europeo, blanco, católico, etcétera, etcétera, tenemos que controlar qué cosas y quiénes se hacen en los espacios neurálgicos y simbólicamente centrales de la ciudad, ¿sí? Entonces, bueno, voy a pasar a los ejemplos. Tengo muchos ejemplos, algunos los voy a pasar rápido porque quiero que vean todas las cosas que se dijeron sobre distintas religiones en los últimos 100 años. Va a ser un poco, ¿cómo se llama? Pretencioso, pero bueno. Entonces, desde al menos comienzos de 1900, que tengo algunos ejemplos, podemos ver la conjunción de denuncias en los medios sobre la presencia de ciertas religiones o ciertos practicantes religiosos. Esto lleva a la acción policial y a la judicialización, ¿no? Y estos generalmente son individuos o grupos religiosos que proponen visiones encantadas de la realidad, ¿sí? O sea, ¿qué serían las visiones encantadas? Acá podemos hay un trabajo de Pablo Semán muy interesante. Básicamente que el mundo espiritual y el mundo material están en interdependencia. Entonces yo le puedo pedir a los seres del mundo espiritual que me ayuden con cualquier cosa que yo quiera en la vida. Trabajo, salud, dinero, amor, etcétera. Y también son religiones que proponen nociones holistas de la persona. O sea que estas religiones ven que la salud física, psicológica, espiritual y hasta social están íntimamente relacionadas, ¿sí? Estas también son religiones, digamos, desencantadas, o sea, perdón, encantadas, porque generalmente las religiones legitimadas son las desencantadas. Son, por ejemplo, la Iglesia Católica que dice, bueno, sí, hay milagros, pero los milagros son muy excepcionales, los tiene que validar la ciencia, si hay un problema de salud, tenés que ir al médico, podés pedirle a, no sé, a San Pantaleón o a la Virgen que te ayude, pero eso es un dominio principalmente de los médicos, la salud psicológica es el dominio de los psicólogos y eventualmente uno puede rezar y pedir, pero eso no garantiza nada. Y además los santos son principalmente modelos de vida y no dadores de favores, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a mostrar una serie de agentes. Yo hice una investigación en la revista Caras y Caretas, buscando información sobre los afroargentinos.
para otra investigación que estaba haciendo, pero encontré varias referencias a presencias religiosas, no necesariamente de religiones, ¿sí? Pero había varias notas sobre la preocupación por la presencia en la ciudad de adivinos y curanderos, ¿sí? Yo lo que digo es que estos estos agentes mágicos religiosos no son necesariamente religiosos, pero transmiten contenidos religiosos, ¿sí? Y ese es un motivo por el cual tenían problemas también con la ley. Por ejemplo, un artículo de Caras y Caretas, la campaña contra las adivinas, en 1901. Para ver lo religioso de esta gente, podemos ver, por ejemplo, esta linda foto de la nota anterior, agrandada, y vemos a la adivina junto a su altar. Entonces, digamos, con este tremendo altar, obviamente esta adivina le estaba diciendo a la gente, sí, pedirle a la Virgen, pedir al otro, o sea, estaba creando contenido religioso alternativo que probablemente no tuviera mucho que ver con lo que enseñaba la Iglesia Católica, pero estaba interfiriendo, digamos, en esta enseñanza religiosa. Y teníamos lo que hoy consideraríamos sectas, por ejemplo, el Santón del Riachuelo, que oficiaba de nigromante, y vemos todo el grupo de creyentes alrededor de él, el altar, etcétera, ¿no? O sea, era un pionero de otros grupos religiosos que vinieron después. Pero ¿qué pasaba con toda esta gente? En general, toda esta gente terminaba en la comisaría, ¿sí? Son varios los ejemplos en los cuales estos adivinos, curanderos, terminan en la comisaría. O grupos también más organizados. Por ejemplo, esta nota sobre la colonia apostólica, ¿no? Que era una comunidad, probablemente de algún tipo de evangélicos, pero que también hacían curaciones. Y uno lee la nota y dice que el santón, que se llama el Tata, no me acuerdo ahora, pero el Tata, es una expresión muy usada, ¿no? El Tata Dios, una expresión usada para referirse a personajes mágicos religiosos, dice que se refiere a la última vez que los metieron en la cárcel, ¿sí? Y por presión de la Facultad de Medicina por las curas milagrosas que proponían, etc. O sea, se ve que también estos grupos más organizados y obviamente religiosos, porque hacían una interpretación sui generis de la Biblia, etcétera, etcétera, también las metían en prisión. Esto continúa en la década del 30, por ejemplo, hay otra nota ahora en el diario Crítica que dice, la ciudad está minada de curanderas, curanderos y adivinas que explotan la credulidad del pueblo, ¿no? Que estos también son, uno puede decir, agentes solamente mágicos, pero probablemente también fueran mágico-religiosos, ¿sí? Y también eran perseguidos ya no solamente en el 1900, sino en 1930. Y pasó lo mismo con otros grandes agentes mágicos religiosos, por ejemplo, la Madre María, ¿no? En 1910-1920, que era tomada como la curandera más conocida de la época, pero en realidad lo que hacía ella era una profeta. Ella tenía un mensaje religioso muy fuerte y hacía una relectura del catolicismo. Pero en aquel momento y después para la posteridad solamente quedó su faceta de curandera. Pero si uno lee los libros de sus discípulos, es pura enseñanza religiosa, digamos, ¿no? Como digo, una relectura del catolicismo. En la década del 50, Tibor Gordon, que también tenía una comunidad religiosa sanadora con asistencia social. Jaime Press en la década del 60, que probablemente fuera más curandero y más mágico que religioso. Pero un caso muy interesante es el pastor Omar Cabrera, que es uno de los próceres del evangelismo argentino, que en la década del 70 fueron los primeros que empezó a hacer reuniones masivas de sanación en estadios, ¿sí? Pero realmente en el interior. Y él relata en un libro de Hilario Winarchik toda la persecución que tuvo. Tuvo 4 casos en la corte, salí en los diarios con titulares de tamaño catástrofe, la policía trataba de pararme, las reuniones con perros y gases lacrimógenos entre el 72 y el 77. Dice, como no solamente predicaba, sino que hacía curaciones, se me acusó de abusar de la credibilidad de la gente y se me hizo un juicio por ejercicio ilegal de la medicina y otro por desacato. Digo, acá tenemos un agente nítidamente religioso, o religioso mágico si se quiere, que sufría la persecución de
los colegios médicos, la policía, por hacer cosas que ahora hace cualquier iglesia evangélica, mm, ahora cada vez con menos problemas, ¿no? Y tanto es así que él empezó a usar el clergyman, ¿no? El cuellito y la ropa de, digamos, de sacerdote, porque dice que una vez se la puso y la policía lo empezó a tratar mucho mejor. Entonces, a partir de eso, no se sacó más la ropa religiosa. En los 80 tuvimos un pánico por la invasión de las sectas, o sea, con la democracia empieza a ser más visible cierta actividad religiosa que durante la época de la dictadura militar estaba más oculta o mucho más reprimida, y cuando vuelve la democracia empieza a hacerse visible que los evangélicos y los pentecostales hacen reuniones en estadios de fútbol, tienen programas de TV, programas de radio, etcétera. Entonces, en ese momento, digamos, hay una interpretación general de estas sectas como algo que viene del exterior y que invade la Argentina. Y está tipificada esta etapa por los pentecostales, ¿sí? ¿Y quiénes son los reclamadores? Generalmente, en este caso, son más sacerdotes o gente influenciada por el discurso, digamos, de algunos sacerdotes tercermundistas que ven en esto una injerencia del imperialismo norteamericano. Entonces, por ejemplo, una nota en la tapa de la revista Somos, que era una de las mejores, una de las mayores revistas semanales que había en el momento, que muestra una foto, ¿no?, de mujeres enfervorizadas, probablemente en un estadio evangélico, la interpretación de que esto sucedía porque la gente estaba desesperada por la crisis económica, era un lucro. Esta es la revista Humor. Digo, muestro muchos ejemplos para que se vea que en distintos medios hay distintas explicaciones y siempre giran alrededor de lo mismo. También hay una psicologización, que esto sigue durante mucho tiempo, las sectas religiosas, necesidad o desvarío, discípulos de Dios o del diablo, también una demonización. Esto en medios seculares, esta es la revista de La Nación, si no me equivoco, y en este caso también son evangélicos o testigos, no sé, haciendo un bautismo en un estadio de fútbol. Y empiezan a aparecer a fines de la década del 80 los primeros especialistas en sectas, que sacan libros y que entonces esto los valida como expertos, pero empiezan a instalar tropos de la invasión. Y acá vemos también cómo la industria cultural puede estigmatizar grupos religiosos. Es interesante, por ejemplo, si uno ve la editorial Planeta, de Editorial Sudamericana, ahí tienen varios libros publicados sobre milagros, pero siempre son milagros que suceden en la tradición católica, ¿sí? Si uno quiere buscar milagros que suceden en la tradición evangélica, tiene que ir a las librerías evangélicas. Si uno quiere ver milagros que suceden en religiones afro, por ejemplo, chao, no los puede ver porque tiene que ir a los templos, porque no hay libros sobre eso. Pero digamos, entonces, o en general la industria cultural sacó muchos libros criticando a una cantidad de grupos religiosos a través de la producción de estos expertos en sectas, y después otra serie de libros predicando las bondades milagrosas del catolicismo. Recordemos a Víctor Sueiro, etc. A fines de la década del 80 empieza a haber otra interpretación que ya no se focaliza tanto en los pentecostales, sino en grupos más pequeños, ¿sí? En grupos comunitarios sumamente pequeños que no tienen prácticamente una presencia notable en Argentina, y los acusan de abusar de menores y de lavar el cerebro. Acá empieza la hipótesis del lavado de cerebro, que actualmente en nuestros días se conoce como persuasión coercitiva, pero no llega a ser muy diferente, y se produce a raíz de detenciones de grupos muy pequeños. Las 8 reinas, que era prácticamente una familia extendida, los Niños de Dios, que es un grupo norteamericano, pero que tenía 1 o 2 comunidades en el país, y empiezan a aparecer los expertos antisectas y las víctimas, o sea, gente que pasó por estos grupos y dice, me lavaron el cerebro, hice tal cosa que no quería hacer. Realmente estas víctimas tuvieron contacto con los expertos antisectas y un poco como que toman su discurso, ¿no? Se fundan asociaciones antisectas y entonces ya el debate ya no es solamente en los medios, sino también hay procesos judiciales
e intentos en el poder legislativo de poner leyes más estrictas. Entonces hay una criminalización, por ejemplo, de los niños de Dios, hacen 2 operativos, hay acusaciones de tráficos de bebés y de órganos, ah, después también que llegan hasta altas esferas oficiales, esto también para que vean todos los diarios, ¿no?, que hablan del tema, Clarín, La Razón, Página 12, a través del humor también se estigmatiza a los grupos. Por ejemplo, no llegamos en mal momento, están de misa, porque se supone que los niños de Dios tenían prácticas sexuales mezcladas con sus creencias religiosas. Y llegan también las sectas, comillas, a la tapa, por ejemplo, de la revista Gente, con, de vuelta, este caso absolutamente minoritario, que eran 2 familias como mucho. Y algunos diputados del momento empiezan a interesarse sobre el tema, y por ejemplo Adelina de Viola, que en ese momento era una diputada bastante conocida, dice que este caso de las 8 reinas es un caso clave y se preocupa por las sectas, con la mayor presencia cada vez de activistas antisectas que llegan, por ejemplo, el caso de Alfredo Silleta, propone una clasificación para las sectas como peligrosas y destructivas. Y luego dice, o si no son grupos de riesgo. Entonces la clasificación que él desarrolla un poquito después es grupos de riesgo, sectas peligrosas, sectas destructivas. Lo gracioso es, o lo terrible, es que esto es todo lo que estaba en ese momento prácticamente inscripto en el Registro Nacional de Cultos, como vamos a ver en notas posteriores. Aparecen otros expertos en sectas, otros diputados se preocupan por el tema, y esto escala hasta que en el comienzo de 1990 hay un pánico moral. Un pánico moral quiere decir que hay una preocupación social excesiva, y ya no por sectas que hacen lavado de cerebro, sino que también pueden matar a menores, a niños, o llevar a gente al suicidio, ¿no? Entonces, por eso muchos las llaman sectas satánicas. Y acá los expertos antisectas son los que aparecen en todos los medios con la interpretación del problema. Y entonces acá ya, como es un pánico moral, las arenas son los medios, procesos judiciales, el poder legislativo, porque hay varios proyectos de ley bastante restrictivos que por suerte no funcionaron, la industria cultural y los libros, hasta series de televisión en las cuales aparecen sectas que siempre ponen en peligro a los protagonistas. Hay un par de series de Suar, por ejemplo, de la época en la cual los jóvenes que actuaban, que eran protagonistas de las series, se involucraban con sectas, y siempre esto era algo terrible. Y se produce un caso en Brasil, que después tiene ramificaciones en Argentina, que se acusa a una secta de sacrificar niños, lo cual no es cierto, digamos, pues se supo que no, pero salen muchísimas notas. Clarín manda un enviado especial, saca 55 notas sobre el tema, varias notas de tapa, y esta pasa a ser una secta satánica, aunque en realidad era un grupo platillista, creían más en que Jesús era un profeta venido con los ovnis y qué sé yo, y nada que ver con el satanismo, pero como supuestamente mataba, entonces era una secta satánica. Y después un cura, en este clima de psicosis por los asesinatos, acusa a un pai, un bandista, por el crimen ritual de una chica, ¿sí? Y este cura se hace famoso yendo a todos los canales de TV y saliendo en medios, acusando a este pai de ser un asesino. Y este cura es el padre Grassi, ¿sí?, que se hace famoso a través de las acusaciones que hizo contra este pai umbandista, que eran acusaciones infundadas, pero el pai de santo estuvo 6 meses en prisión, salió con la salud gravemente perjudicada, etc. A los funcionarios públicos que también dicen que estos grupos enloquecen a la gente, el presidente del Consejo del Menor y la Familia, el director del Instituto de Droga y Dependencia de la Universidad de El Salvador, gente que en realidad no sabe nada de todos estos temas religiosos, pero que como se llevan por lo que dicen los medios, sí, sí, estos grupos son terribles. Y por ejemplo, también los noticieros, los principales noticieros, hablan de sectas diabólicas, sectas satánicas, ¿no? O sea, como que esto ya pasó de policiales a los noticieros, a todos lados. Y hay notas que resumen la situación
Y por ejemplo, lo que yo les decía de considerar prácticamente a todo el espectro de religiones que estaba en el Registro Nacional de Cultos, porque por ejemplo esta nota de Clarín dice en el país hay 5.000 sectas con más de 1 millón de miembros. Para llegar a 5.000 sectas, lo que hacen es tomar prácticamente todo lo que está en el registro de cultos, sacando, por ejemplo, a los protestantes históricos, etcétera. Pero digamos, hay una demonización ya de todo lo que sea no católico. Se intenta presentar un proyecto de ley para penar el lavado de cerebro, algo imposible de probar. Por suerte este proyecto no funcionó. Salen varias notas en diarios del interior también, cartas de lectores, am, en las revistas Somos, ¿no? Los ritos secretos de Punta del Este. Esto es interesante porque acá, por ejemplo, como se suponía que las sectas afectaban a los jóvenes, la foto principal es de un supuesto ritual de jóvenes que en realidad es una foto armada, porque no es un ritual que exista. El ritual que se hizo en Punta del Este es este, que como pueden ver no tiene nada que ver con esto, que son jóvenes haciendo cualquier cosa, sino un ritual familiar, una ofrenda a Yemayá, de la cual participan tranquilamente muchas personas. Pero toda esta cobertura negativa tiene repercusiones sociales, no es solamente, bueno, los medios dicen esto. Por ejemplo, hay una investigación sobre prejuicios de página 12 de 1993 y preguntan, ¿debe haber libertad religiosa para qué grupos? Y para los grupos más establecidos, 88, 85, para los testigos de Jehová baja a 64, pero para las nuevas sectas solo un 28% dice que debe haber libertad religiosa. O sea que hay realmente un fuerte prejuicio. Después la demonización se puede ver, por ejemplo, en las tapas de los libros de Alfredo Silleta, como en la primera edición en el 86 son personas en un evento evangélico, en el 91 ya tiene un ser demoníaco y bueno, después en el 93 saca otro libro que le están abriendo el cerebro a una persona, ¿no? Esto muestra cómo se pasa de un tipo de interpretación a otra, incluso en el mismo libro. Después, bueno, varias notas para que vean otros en distintos medios. Esto también fue un caso interesante porque fue un segundo allanamiento a los niños de Dios y le sacan 268 niños que estaban en su poder. Su poder no, eran los hijos de los miembros de los niños de Dios. Le sacaron 270 hijos, los tuvieron como 3 meses o 4 haciéndole toda suerte de análisis y al final no le encontraron nada, digamos, ¿no? Pero bueno, los separaron de sus padres. Y en la década del 90 empieza a aparecer la Umbanda, las religiones afro, como la secta predominante. ¿Por qué? Porque tiene rituales extraños y son los que tienen una presencia real. Todos estos grupos pequeños, Niños de Dios, secta Ocho Reinas, etcétera, no tienen casi presencia en el conurbano. Y la preocupación llega tanto que en noviembre del 95 la legislatura de la provincia de Buenos Aires hace un informe sobre las sectas, ¿sí? Y es un informe que coordina Alfredo Silleta, que es un experto antisectas y que obviamente es un informe bastante negativo y que infla totalmente la cantidad de miembros de sectas porque acá toma en cuenta una cantidad de evangélicos, etc. Bueno, en el 2010 empieza a haber otra preocupación que es básicamente por crímenes en templos umbandistas o por devotos de San la Muerte, preocupación por ofrendas umbandistas en lugares públicos, en el espacio público. Aparece un asesino serial, un chico que mata a 4 o 5 personas. Es un chico que tiene muchos problemas con drogas, pero le echan la culpa, digamos, a que era devoto de San la Muerte. San la Muerte pasa a ser el santo de los criminales y los ladrones. Y también ya la mera presencia de calcomanías o de tatuajes de San la Muerte o del Gauchito Gil son tomadas como pruebas de delincuencia, ¿no? Para llegar a nuestro momento en el cual hay una correlación, se establece una correlación, no hay, entre las sectas y la trata de personas, ¿no? Empiezan a hablar de organizaciones coercitivas
que captan personas vulnerables, las explotan laboralmente y hasta realizan trata de personas. Acá hay muchos estudios importantísimos de María Bardé sobre este tema. Lo interesante que ahora no importa que las víctimas se reconozcan como tales, sino que son los propios expertos del Estado, generalmente de la Procuraduría contra la Trata de Personas, la Protex, que son ellos que determinan si ciertas personas que están en comunidades evangélicas, en centros de recuperación de drogodependencia, etcétera, son las víctimas porque están en esos lugares trabajando gratis en pro de la comunidad. ¿Sí? Entonces, aunque ellos digan, no, yo estoy acá porque yo quiero ceder mi templo en mi trabajo y mi tiempo, no, 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 ustedes son víctimas porque en realidad la secta los captó, les lavó el cerebro, ustedes no tienen autonomía, lo cual es muy terrible porque ya es el Estado interfiriendo en la autonomía de las personas. Y estas acusaciones de organizaciones coercitivas se hacen contra grupos muy diferentes, New Age, evangélicos, umbandistas, escuelas de yoga, etc. Y acá ya tenemos los expertos antisectas, segunda generación, algunos funcionarios judiciales, principalmente de la Protex, periodistas. Incluso, bueno, el Opus Dei también, pero el Opus Dei es el único que hay víctimas que se reconocen como tales. En todos los otros casos, por ejemplo, en la secta rusa, que es un caso bastante reciente, ninguna de las chicas que dice que los medios dicen pertenecían a las sectas, muchas dicen que no pertenecían a ninguna secta, a ningún grupo, que ni siquiera conocían al líder que está en prisión y que le dieron hace poco prisión domiciliaria. Donale, dos minutos. Sí, en muchos casos, en varios casos, finalmente se muestra que efectivamente estos pastores o lo que fuera eran absueltos porque era gente que estaba cediendo voluntariamente su tiempo. Pero hay una ideología antisectas muy insertada ya en el Estado, especialmente en la Procuraduría de Trata, y hay una asociación muy espuria entre determinados grupos religiosos y la trata de personas, y se usa esto de trata de personas de una forma muy amplia, cosa de que pueda abarcar una cantidad de situaciones. Como dije, ya no importa si las víctimas se reconocen como víctimas, sino que son los expertos del gobierno los que dicen si son vulnerables y si pueden decidir por sí mismos. Entonces, bueno, todo esto creo muestra que la regulación de las religiones trasciende lo legal. No solamente las leyes son las que impactan en la situación de las religiones en Argentina, sino que hay una disputa constante entre distintos, muy distintos actores sociales que deciden qué es religión y qué es peligroso. Esto generalmente es una reacción secular de gente que no necesariamente se reconoce como religiosa, pero que tiene un modelo implícito de lo que sería religión, que está basado en el catolicismo secularizado, que es el que conocieron, y en base a eso miden a otras religiones. Aún si es cierto que grupos religiosos pueden cometer delitos, o dentro de grupos religiosos se pueden cometer delitos, en la mayoría de estos casos que presenté, la asociación entre creencia y práctica religiosa y conducta delictiva responde más al prejuicio que a la evidencia conocida, ¿sí? Lo que pasa es que sale la asociación grupo religioso, crimen, y después cuando en el juicio se resuelve que no es así, eso nunca vuelve a salir exculpando a las religiones. Entonces, esto no es principalmente religiosos criminales, sino más bien una criminalización de lo religioso, por lo menos en la mayor parte de los casos, no digo en absolutamente todos, pero en muchos. Vemos que los marcos interpretativos van cambiando en todos estos momentos: curanderismo, sectas invasoras, grupos abusadores de menores, sectas satánicas homicidas, devotos criminales, organizaciones de trata, ¿sí? Esos son siempre, digamos, los modelos explicativos y siempre son peyorativos. Los reclamadores también cambian: los sacerdotes, expertos antisectas, psicólogos y psiquiatras, fiscales y organismos judiciales, pero siempre queda una coalición entre medios de comunicación y policía y poder judicial, ¿sí? Entonces, aunque formalmente todas las religiones son iguales ante la ley, en la práctica existe una jerarquía real de legitimidades, ¿sí? No todas tienen el mismo derecho a hacerse visibles
y a ocupar el espacio público sin pagar costos sociales elevados. ¿Sí? Bueno, de acá, ahí llego. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ahí armamos un interesante contrapunto de las formas de regulación, pero también de las escalas para pensar lo religioso. Y entonces le damos paso a Pilar Bosca ahora para que haga un comentario y un poco también aprovechando el pie que dejaba Juan, contar también cómo se piensa desde el Estado esta misma problemática. Bueno, muchas gracias. A ver, súper interesante, digamos, son dos miradas, ¿no? Sobre el hecho religioso. Y en mi caso, bueno, yo claramente la gestión que tengo es en el marco del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual tampoco me voy a poder referir a otros lugares de la Argentina, ¿no? De la provincia. Sí, me gustaría hacer mención de que lo que puedo vivir todos los días, en este caso como funcionaria pública, ¿no? Eh, yo soy licenciada en historia y con lo cual conocía muchas de las religiones, digamos, en la teoría por el estudio de mí mismo, ¿no? De la historia de la Argentina, esto que refiere Juan del Tratado y todo, pero es muy interesante verlo plasmado en la vida cotidiana, ¿no? En la vida real. Escuchándolo a Juan, por ejemplo, me acordaba que el año pasado, en el marco de los festejos de los 200 años del tratado, en la iglesia anglicana, el festejo del mismo después del culto fue en el patio del convento de la Merced. Este, también como muestra un poco de este diálogo que mencionaba también Juan, ¿no? Que es un diálogo de amistad, se podría decir. Eh, la realidad es que, bueno, dentro del gobierno de la ciudad, la dirección de cultos también está dentro de la Secretaría General de Gobierno y Relaciones Internacionales, con lo cual un poco replica este modelo de nación, ya que, bueno, se entiende también que la dirección de cultos atiende todas estas comunidades de fe que muchas veces tienen un vínculo directo con una colectividad, ¿no? O con una nacionalidad concreta. Entonces, en ese marco también está en el mismo organigrama, ¿no? que replica el de Nación. Y nos regimos, como bien decíamos, por el Registro Nacional de Cultos, que en este caso es nacional. La ciudad no tiene un fichero de cultos como algunas provincias o algunos municipios, sino que nos regimos por el Registro Nacional de Cultos de Nación. Y también pensando un poco en lo que decíamos antes, ¿no? En esto de los lugares emblemáticos para los templos o para las apariciones de nuevas expresiones o tradiciones. Sí quiero rescatar también que el Crisol, que es la ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy no tiene guetos, si se quiere, donde están solamente una religión presente, ¿no? Vos tenés en Flores templos de judíos ortodoxos, tenés una mezquita, tenés iglesias católicas, tenés templos evangélicos conviviendo y muchas veces haciendo también proyectos en común, que quizás no lleguen a los medios como llegan los casos rimbombantes que pueden llegar de estas llamadas sectas, sino que es el día a día de lo que se van, cómo se van relacionando, ¿no? Y cómo se van conociendo. Y creo que un poco tiene que ver con esta tarea también que desde hace, no solamente de la gestión en mía o nuestra, sino desde que se crea la Dirección General de Cultos en el 2005, fue un pilar poder sostener, acompañar, potenciar el diálogo interreligioso como un valor de la ciudad y también de la Argentina, por supuesto, pero en este caso de la ciudad de Buenos Aires, que ya existía de per se, ¿no? Si nosotros pensamos los primeros, Juan mencionaba la confraternidad judío-cristiana, si mal no recuerdo, ahora no tengo los apuntes presentes, pero data de la década del 60, si mal no recuerdo. Con lo cual, este es un camino que se viene llevando hace muchos años y si se quiere, sin estar institucionalizado, ya este camino se hacía cuando la gente bajaba del barco y se reunía en los conventillos, ¿no? Y convivían diferentes expresiones y tradiciones. Para mencionar algo también muy llamativo, una de las primeras comunidades que llega a principios del siglo XX, comunidades del Imperio Otomano, que se estaba en ese momento, Turquía estaba bajo el Imperio Otomano, y llegan a la ciudad de Buenos Aires diferentes comunidades que pueden ser a muchos católicos maronitas, antioquenos y musulmanes incluso,
son recibidos también por la comunidad judía sefardí del Templo Piedras. O sea, fíjense que esto estaba todo ya muy amalgamado, si se quiere, desde las bases, ¿no? Desde este primer tratado de 1825 que permite la instalación de la Iglesia Anglicana y que para muchas otras comunidades también refiere un inicio de sus orígenes, como por ejemplo la Iglesia Evangélica Alemana también tiene como un hito fundacional los 200 años del tratado. Y bueno, podría estar mencionando muchas más. Ya el domingo, por ejemplo, que también Juan hablaba de otras expresiones que no tienen que ver con el rito católico apostólico romano, sino con las iglesias orientales. Hace 125 años que están los maronitas en nuestro país y lo festejan con un jubileo donde invitan también a otras confesiones religiosas y mismo el Te Deum, que es una celebración de origen civil, ¿no? Si se quiere, también convoca e invita a ser parte a las diferentes expresiones de fe de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿no? Pero bueno, como decíamos antes, un poco se atiende en Buenos Aires, ¿no? Todas las grandes instituciones que nuclean otras iglesias, como Seraciera, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Evangélica, la Conferencia Episcopal Argentina, AMIA, que en cierta manera tiene una cierta estructura en cuanto a lo religioso de una parte de la comunidad judía, tienen su sede en nuestra ciudad. Y la verdad que se ha formado y se ha nutrido ese diálogo, como decía yo, a partir de la creación de la dirección, creo también apoyada y sostenida por el gobierno de la ciudad con diferentes proyectos, como pueden ser el almuerzo interreligioso, como que se llevó adelante muchos años, y diferentes tipos de encuentros en el mismo sentido, las visitas guiadas a lugares de culto, que realizamos de manera ininterrumpida desde hace más de 15 años, los primeros y terceros viernes de mes, y la Noche de los Templos, como también mencionaba, porque creo que tiene que ver un poco, y acá tomo lo de Alejandro, ¿no? Esto de llamar sectas a religiones o expresiones religiosas o tradiciones que quizás no son las propias de cada uno, que llaman así al contrario, ¿no? Al otro. Creo que tiene que ver con también abrir estos espacios para, por un lado, visibilizar y por otro lado, poder derribar de esta manera prejuicios, ¿no? Yo creo que conociendo al otro es donde uno puede perder el miedo a lo que no conoce y puede un poco sacar esa pátina de demonización que puede llegar a ver por no conocer lo que el otro cree, lo que el otro vive y lo que el otro profesa. Que lo mío es muy cotidiano y muy día a día, y no tengo el expertise ni jurídico ni sociológico, pero sí yo puedo dar fe de lo que yo vivo todos los días participando y recorriendo iglesias, templos, comunidades, sinagogas, mezquitas, desde las más chiquitas a las más grandes. Participando también de las celebraciones. El domingo, por ejemplo, tenemos el Vesak en el barrio chino de Belgrano, donde la comunidad budista tiene una de sus principales celebraciones, y te digo que se llena de gente y la gente está muy ávida también de conocer lo que cada uno cree, ¿no? O sea, la creencia de cada uno, porque creo que más allá de lo que destacaba Juan, de que también en nuestra ciudad hay un fuerte componente de personas que no profesan ninguna religión o practican ninguna fe, si se quiere, sí creo que hay una búsqueda de lo que es lo espiritual, ¿no? Para ya ponerle un nombre o de algo que está más allá de lo tradicional, quizás, y por eso también un poco la fuerte promoción que están teniendo hoy en día y que creo que están creciendo día a día de las iglesias, de las comunidades orientales, si se quiere, ¿no? Y de ciertas filosofías, si se quiere, espirituales también, con la búsqueda del budismo, distintas expresiones del hinduismo, distintas expresiones budistas, como decía antes, ¿no? Creo que también tiene que ver con esta búsqueda de algo más, que no se sabe qué, pero de algo más. No quiero que sea un monólogo, me gustaría también poder hacer un ida y vuelta con ustedes que podemos complementar las miradas, ¿no? Yo fui tomando un poquito de nota de lo que fueron hablando cada uno y creo que, bueno, ahí por ejemplo también mencionabas a Alejandro Omar Cabrera.
Yo tengo mucho vínculo con la Iglesia Visión de Futuro de su hijo, Marc Cabrera Jr., en un templo que está dentro de un cine en Boedo. Esa es la filial de Buenos Aires, aunque es mucho más fuerte, no en Rosario y en Santa Fe, pero ellos también tienen una apertura y un diálogo continuo con nosotros. Ha formado parte Omar Cabrera del Consejo de Pastores también de la Ciudad de Buenos Aires, que es el organismo propio de la ciudad que reúne referentes evangélicos. Y ha participado, por supuesto, ya en diferentes propuestas de la dirección y trabajamos muy en vínculo. Y en función de eso también un poco entender el espacio religioso dentro de la ciudad de Buenos Aires como una parte fundamental de nuestra sociedad. Yo creo que hoy en día también hubo también mucha discriminación, ¿no? A lo religioso por apartarlo, por querer ser laicos, sin entender que también lo religioso y las comunidades de fe tienen un fuerte trabajo en lo social, en lo educativo, en nuestra ciudad también, donde más de la mitad son escuelas de gestión privada, de las cuales la gran mayoría son confesionales, no solamente católicas, también evangélicas, también judías, también musulmanas. Y creo que esto nos enriquece claramente como sociedad y nos permite esta gimnasia de poder tener un poco más de empatía frente al otro y poder eh, ir nutriendo, ¿no? Cada día lo que es la convivencia pacífica, que creo que también es un desafío de todos los días poder llevarla adelante, sobre todo en los contextos internacionales en los que estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a los tres. Ahora, si les parece, abrimos eh, un espacio de preguntas, comentarios. Ahí ya lo vi a Juan. Solamente aprovecho para decir que estamos teniendo una muy buena compañía en vivo en YouTube. Eso después aparte queda grabado para quienes quieran verlo. Muchos mandan saludos y preguntaban también un poco, ¿no? Esto sobre cómo pensar y la articulación de algunas comunidades religiosas con el Estado también. Ahí, yo antes de darle la palabra a Juan, me parece interesante pensar en la articulación de estas dos ponencias, qué rol puede jugar el Estado también como regulador, habilitando o restringiendo, o no sé si restringiendo es la palabra, eh, disputando parte de esa regulación social negativa, ¿no? Esto que mencionabas, Pilar, respecto a la noche de los templos y demás, son formas de visibilización donde el Estado juega un rol también importante en la regulación, no en la restricción, sino en habilitar ciertos diálogos o el diálogo con ciertas comunidades que a nivel social a veces están más estigmatizadas de lo que el propio Estado abre las puertas a dialogar. Me parece que eso también es interesante. Ahora sí, perdón, Juan, te doy la palabra. Gracias. No, nada más, muy cortito, dos o tres grajeas, reaccionando a lo que nos plantea Alejandro, que es impecable, todo el relato de cómo fue evolucionando esta cuestión de las sectas, desde una mirada jurídica de eso que pasa. Yo digo, me parece que es muy importante, y eso es lo que muchas veces no se entiende, que hay que distinguir lo que son las creencias y lo que son las prácticas. Porque la libertad religiosa tiene como dos facetas. Tiene una cosa que es la creencia y otra cosa es la práctica que de esa creencia deriva. La creencia es algo que es absoluto, es decir, la persona puede creer lo que quiera y nadie puede juzgar, el Estado no puede juzgar. Yo puedo juzgarlo desde mi propia creencia y puedo decir, no, esta persona está equivocada. Pero si alguien decide que va a adorar a las lombrices porque las considera una encarnación de la divinidad, o que los marcianos son dioses, y que lo crea. Es decir, no, por más estrambótica que suene la creencia, el Estado no puede decir nada respecto de eso. Otra cosa son las prácticas. Lo que pasa es que las prácticas hay que demostrar que realmente existan. Lo que ha pasado en muchos de los casos que nos planteaba Alejandro son acusaciones, cosas espantosas, no, violaciones masivas, no sé cuánto, abuso de menores, y después se comprobó que no. Ese caso decía de 286 menores, qué sé yo. Hicieron todo lo posible por demostrar que había habido algún delito y no encontraron, no pudieron probar ningún delito. Todo lo que se decía que pasaba y que justificaba todo ese operativo fue todo falso. Entonces, esto me parece que es muy grave porque genera este pánico moral que decía muy bien Alejandro. Lo que pasa también es que la otra cosa que ocurre es que del caso singular se hace una generalización. A ver, es verdad que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, penosamente, ha habido algunos sacerdotes que han abusado de niños.
Esto no quiere decir que todos los otros sacerdotes son abusadores de niños. Es verdad que ha habido payumbandas que han abusado de uno de sus fieles. No quiere decir que todo payumbando suele ser un abusador. Y lo mismo es de los pastores y demás. Permítame contar brevemente un caso concreto que conozco que ha intervenido. Era un grupo, estamos hablando de un grupo budista en este caso, donde una persona, una fiel del grupo, acusó a un monje de abuso sexual. Se demostró que era falsa la acusación, que es muy difícil poder demostrar la falsa. Uno tiene que demostrar lo que no existió, pero se pudo demostrar que la acusación era falsa. Pero el juez que intervenía en el caso, un juez civil que intervenía en el caso, dijo, bueno, está bien, no está probado, no se ha probado el abuso sexual, pero, dice, este señor tenía una posición dominante porque él era el jefe, era la cabeza de la comunidad, entonces seguramente hubo un abuso espiritual, dice. ¿Por qué? Porque, bueno, había una situación, digamos, asimétrica y entonces supuso que porque era un monje, era un abusador espiritual y lo condenó. Esto felizmente, cuando después fue a la Cámara revocó esto y dijo, esto es un disparate. No podemos suponer que porque es un ministro de culto es un abusador espiritual y que se aprovecha de los fieles. ¿Sí? Pero bueno, y esto es hablando de un juez nacional, es decir, de una persona que no es una señora inculta del barrio que se compró cualquier cosa que vio por televisión. Es muy grave que esto pase. Y la última es, la, eh, hay que tener presente que las garantías jurídicas ¿eh? son, por definición, contramayoritarias. Los derechos están puestos para proteger a la minoría. Entonces, y la minoría son los raros también, son los que nos incomodan porque hacen cosas que yo no entiendo. El caso típico es el caso y esto está dicho por la Corte Suprema en el caso Bahamón, el caso de los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Uno puede pensar que la creencia de los testigos de Jehová sobre la transfusión de sangre es disparatada, no tiene fundamento, que incluso es una mala lectura de la Biblia. Podemos decir todo eso desde la propia creencia. Pero lo cierto es que ellos creen eso. Y tienen derecho a creerlo, que está prohibido por Dios que haya una transfusión de sangre. Y el derecho está justamente para proteger en tanto no haya un daño a terceros, también a esa creencia, aunque uno la juzgue equivocada. Ahora, si, como un caso que tengo ahora justo para comentar, nació un chiquito con una malformación congénita, había que operarlo, los padres dijeron, no lo operen porque eso requiere una transfusión de sangre y estamos en contra. ¿Sabe qué? El derecho a la vida del hijo está por encima de la creencia religiosa que usted haga lo que quiera. Si usted no quiere operarse, no se opere, pero a su hijo que tiene recién nacido, digamos, lamentamos, pero lo vamos a operar igual, porque de hecho la vida de él está por encima de su creencia. Pero por ahí hay un daño a terceros. Pero cuando se trata de la propia persona, hay que respetarlo, punto. Aunque sea raro, aunque me parezca extraño, aunque me incomode. Eso es lo que quería decir. Claro, pero ahí eso es lo peligroso, digamos, de la situación actual en que, por ejemplo, la gente de Protex no, la propia persona no importa porque desde afuera son definidos como vulnerables y que no tienen capacidad de reconocer que están siendo explotados. Bueno, el Entonces, caso, digamos, el el, Estado se mete a personas que no se reconocen como víctimas. Porque si vos me tal decís, cual, bueno, una persona actuó. el caso de Konstantin Runev, como mencionaste, del ruso, un pobre tipo que estuvo perseguido por el gobierno ruso, estuvo preso en Rusia, logró salir de la cárcel en Rusia, se vino a refugiar a la Argentina para vivir en paz y lo metieron preso porque una mujer rusa dio a luz un chico y supusieron que era un caso de trata de personas y la mujer dijo, no lo conozco a este señor, no tengo nada que ver con él, jamás, pero bueno, y la pasó mal ella y el tipo le arruinaron la vida y está preso, acaba de salir de la cárcel con un cáncer, maltratado, qué sé yo, y sigue preso y lo están por deportar a Rusia
donde lo van a matar, porque el señor Putin no se anda con chiquitas, es un opositor al régimen, y si lo mandan a Rusia lo van a matar, ¿no es cierto? Porque suponen que es un caso de trata de personas, a pesar de que la supuesta víctima dijo, yo no soy víctima de nada. Y el problema es que no hablaba castellano, y entonces no pudo explicarse y no pudo. Perdimos a Juan, ¿no? Sí, me parece que sí. Creo que sí. Ahí capaz que, ahí le aviso. Eh, Mientras tanto, si querés, Martín, empezar con el comentario y yo lo busco a Juan a ver qué pasó. Gracias. Bueno, muchas gracias a Alejandro y a Juan por las presentaciones y a Pilar también por tu comentario y tu explicación sobre las cosas que hacen en Buenos Aires. Yo tenía una pregunta, porque un poco retomando esto que decías vos, Juan, de la diferencia entre la creencia y la acción religiosa, ¿no? O el comportamiento. Quería preguntar, es como una pregunta como si fueran dos partes. Por un lado, si uno puede pensar en una regulación, tanto social como estatal, de las prácticas religiosas, en tanto que obviamente pueden ir en contra de lo que se estipula como moral o como legítimo dentro de las prácticas políticas, ¿no? De una determinada nación en un determinado contexto histórico. Y por otro lado, y un poco siguiendo esta misma línea, si en el derecho penal hay una especie de cuestión de gravedad especial por acciones que provienen de autoridades religiosas. Es decir, si por ahí un mismo hecho o una misma acción tiene una consecuencia penal, si el hecho de haber estado realizado por un agente religioso con una cierta autoridad religiosa, tiene también, digamos, un carácter más grave que en otros casos. Sí, a ver. La pregunta va de la mano, me parece, porque es una forma también de quizás de entender lo que antes decía Alejandro, ¿no? Es decir, no es lo mismo que haya una acción que va en contra de una ley o de lo que está estipulado por ley que es bueno, que lo haga una determinada persona particular, o que se haga desde un marco religioso o de una institución religiosa, por más que esa institución no sea la iglesia, ¿no? Etcétera, pero que haya una especie de marco religioso al que se le llama secta, pero al fin y al cabo, digamos, es como una especie de, me parece que de reacción eh, social ante un hecho criminal, pero que está supuesto criminal o considerado criminal, pero encima de todo está hecho a través de una institución religiosa, ¿no? Entonces, por Sí. eso tenía esa pregunta. A ver, yo no soy penalista, pero te diría, el derecho penal opera de dos maneras diferentes. Por un lado, el derecho penal puede ser una herramienta de protección de la libertad religiosa. Es decir, puede castigar a cualquier situación donde se le impide a una persona ejercer su libertad religiosa y puede proteger determinados bienes. Por ejemplo, es más grave si yo le pongo, si yo dinamito un templo que si yo dinamito una casa particular, porque el templo tiene un valor en sí mismo. Entonces, bueno, un atentado contra un templo es más grave que un atentado contra una casa, contra un edificio cualquiera, contra una oficina. ¿Mm? La otra, la otra forma en que interviene el derecho penal es justamente penalizando más gravemente algunas conductas cuando el autor es un ministro de culto, por ejemplo, o cuando se hace con una motivación de tipo religioso, que es una perversión de la religión de algún modo. Y eso existe. El homicidio tiene una pena, es agravado cuando se hace por odio racial o religioso. Matar siempre está mal, pero si yo mato por odio religioso está peor. Entonces tiene una pena más grave. Todos los delitos contra la libertad sexual, antes habíamos dicho contra la honestidad, la violación, el abuso sexual, tiene una pena más grave si el autor es un ministro de culto. Dice de culto reconocido o no, además, porque digamos, no solo el que está anotado en el registro de culto, sino de un grupo que no se anotó nunca, que actúa más o menos clandestino, también. Sí, pero esto requiere que la condición de ministro de culto haya sido determinante, es decir, si un ministro de culto, un sacerdote, un pastor, a la noche sale de su casa vestido de civil y va y abusa de alguien que no sabe que su victimario, su abusador es un sacerdote, esto es irrelevante. Ahora, si él usó su condición para
aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona que confiaba en él porque era el ministro de culto, esto, que lo mismo vale si es un educador, si es un docente de una escuela, es la misma agravante. Entonces sí, está previsto en el derecho penal para este tipo de delitos y para algún otro más también, no para todos, ¿eh? Pero yo insisto, lo que hay que penalizar es la práctica y no la creencia. Y por eso yo digo, las sectas, si hubiera tal cosa, si existiera algo que podemos definir jurídicamente como secta, que yo creo que no, ¿m? La penalización tiene que venir por lo que hacen, no por lo que creen. Entonces, no hace falta, alcanza con el Código Penal. Si esa gente realmente mata, realmente viola, realmente roba o estafa a la gente, bueno, serán condenados por homicidio, por estafa, por violación, ¿eh? No porque creen los marcianos, sino porque robaron, porque estafaron o porque violaron. ¿Se entiende? Muchas gracias. Juan, te hago una pregunta que nos hacen acá, que va en línea con esto, que es si la diferenciación de las creencias y las prácticas en este sentido jurídico está protegido constitucionalmente o Sí, convencionalmente. sí, las dos cosas están protegidas. Digamos, la Constitución es muy parca, habla de la libertad de culto, que tiene que ver con la práctica, pero con la práctica específicamente religiosa. Pero los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, protegen la libertad religiosa ampliamente. El Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 12, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 18 y otros, que sería largo citar, protegen la libertad religiosa. La libertad religiosa es la libertad de tener, no tener o cambiar una convicción, la libertad interior, y la de practicar la religión, dicen individual y colectivamente en público y en privado. Entonces las dos cosas están protegidas, la creencia y la práctica. Y la práctica tanto la individual como la colectiva. ¿Mm? Muchas gracias. La creencia es incoercible, no puede haber ninguna intervención del Estado respecto de la creencia. La práctica admite algún tipo de regulación o de restricción por ley, exclusivamente por ley, no por decisión administrativa, y siempre y cuando sea para cuidar, porque haya algo que esté afectando el orden público, la moral pública, la salud pública, los derechos de un tercero y no haya otra manera de impedir esa afectación más que restringiendo la práctica religiosa. Muchísimas gracias. Ahora sí, perdón, Alejandro. Te había Sí, visto, yo pero tenía estaba la una pregunta. pregunta para Juan también. Quiero saber tu opinión sobre el tema de los sacrificios de animales en las religiones afro-brasileras, porque, por ejemplo, en el Registro Nacional de Cultos en una época no podían decir o no debían decir que hacían sacrificios de animales, después tenían que especificar si realmente los hacían o no. Digo, eso fue cambiando, ¿no? De acuerdo a quién estaba en la Sí, secretaría, etcétera. Pero, por ejemplo, hace poco a un templo le sacaron los animales que tenían con el argumento del departamento de zoonosis, no sé qué, como que los animales estaban em, muy juntos, digamos, había demasiados en malas condiciones, lo cual probablemente era cierto, porque muchos templos son bastante brutos en su forma de tratar a los animales, aunque no todos, y no deberían, porque de acuerdo a la religión, a los animales hay que tratarlos bien, porque van a ser el mensajero con los dioses, con los orishas. Pero digamos, ahí hay un vacío, ¿no? Porque digamos, tenés por un sí, lado, declarás que lo haces y supuestamente eso está amparado, pero por otro lado está la ley Sarmiento y el tema de la zoonosis, y uno puede decir, bueno, pero la ley Sarmiento es si hay maltrato, y te sí. van a decir, no, no hay maltrato porque los matamos rápidamente y con cuchillos muy afilados y sabemos hacerlo. Pero ahí, ¿quién define si es maltrato o no es maltrato? Digo, ahí hay un vacío, digamos, legal Sí. importante que está complicando la vida de toda esta gente, ¿no? A ver, el registro de cultos tiene varias cosas que son. Eso que decís vos es una de las tantas hipocresías. Todo el mundo sabía que mataban animales, y que usted no lo diga y yo hago de cuenta que no lo sé. ¿No es cierto? Pero bueno, dejemos eso de lado. Matar animales no está mal ni no está prohibido, si no tendríamos que ser todos vegetarianos. Y a mí me gusta comer carne de vaca o carne de pollo, y eso quiere decir que alguien mató un animal. Entonces, no es que no se puede matar animales.
Efectivamente, la ley Sarmiento, una vieja ley que vos mencionás, lo que castiga es la crueldad contra los animales. El trato cruel hacia el animal, hacer sufrir necesariamente a un animal, pero no matarlos. ¿Mm? Este, eh, el, el- el sacrificio ritual de animales es una cosa que está en la Biblia. Ahora los judíos no lo hacen porque no tienen más templo. Desde el final del templo no hay más sacrificio de animales, pero está en la Biblia. Y están los evangelios. Entonces, la verdad, es una cosa que eh, eh, efectivamente la prohibición tiene que ver con eso, con el maltrato al animal, con el sufrimiento innecesario del animal. Pero el hecho de hacer un sacrificio que sea, digamos, sin sufrimiento innecesario del animal, si eso forma parte del rito y de la creencia y demás, no parece que sea algo delictivo en sí mismo. En Estados Unidos hay un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que es muy se llama Church of Lukumi Babaluaye, con el condado Dade de Miami, Hialeah. que tiene que ver con esto. Es decir, en Miami, el estado de Florida había sacado una ley que prohibía en ciertas condiciones sacrificio de animales, pero lo que la Corte dijo fue, esto es eh, hay una expresión que usan en Estados Unidos que es el gerrymandering, que lo usan cuando se manipulan las circunscripciones electorales, es una vieja historia, ¿no? Ahí el caso. Pero esto es un gerrymandering religioso, dice porque hicieron una ley que, en definitiva, lo único que prohibía era el sacrificio de la santería cubana. Cuando al mismo tiempo estaban permitidos, por supuesto, matar animales para comérselos, y está permitido todos los rituales kosher de los judíos, para cómo mataban los animales y demás. Entonces, digo, esto es una ley que está hecha para discriminar a un grupo religioso, porque solo se va a aplicar para prohibir este tipo de sacrificios, y eso es inconstitucional. Todo dijo la Corte de Estados Unidos. ¿Mm? Acá no tenemos jurisprudencia sobre eso tan clara. De la Corte seguro que no. No sé si algún tribunal habrá alguna jurisprudencia. Y efectivamente la ley no tiene una prohibición. eh, y como la regla es que lo que no está prohibido está permitido, ¿mm? Mientras no se incurra en crueldad, o en un trato cruel. Después el tema de la zoonosis, de cuidar, bueno, está bien. Puede ser, ahí ya es un problema de Pilar, porque son normas municipales además, ¿no? Hay que vacunar a los perros también, bueno, qué sé yo, es otra historia. Muchas gracias. Acá aprovecho a hacer un comentario para Pilar, aparte, bueno, de que te saludan y agradecen tu trabajo, Pilar. Hay una pregunta que aprovecho que va en esta línea, que era cuál era la relación del gobierno de la ciudad con religiones de matriz afro. Ahí yo pensaba en la fiesta de Iemanjá, pero bueno, quizás ahí vos podías contar un poco más. Sí, 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 bueno, tenemos varias comunidades de matriz afro y de hecho tenemos un vínculo fluido. Nosotros, por ejemplo, cada vez que tenemos que saludar, nosotros tenemos un calendario interreligioso donde habitualmente sacamos posteos para ir saludando en todas las festividades religiosas y con ellos son los que nos validan un poco el contenido, ¿no? Para ser respetuosos, para poner el tipo de imágenes que quieren, para contar un poco lo que ellos buscan visibilizar. Sobre todo, bueno, con el templo de Yemanjá Bomí, por ejemplo, trabajamos, participar en Noche de los templos, tanto ellos como otras comunidades también de Percabeyanea también. Y nos han invitado y hemos participado, por ejemplo, en febrero en Mar del Plata, en la ceremonia que realizan, participan de las mesas de diálogo, de los encuentros y de los almuerzos que hemos también organizado. Y la realidad que como, claro, la mayoría de las situaciones entiendo que pasan con respecto a los sacrificios y eso me parece que son más en comunidades que están quizás en el conurbano o en otras localidades, porque también me pasa de cruzarme mucho con distintos referentes que son de iglesias que están allá, que quizás vienen a escuchar o participar de charlas o de cursos en el marco de la ciudad de Buenos Aires y me refieren esto, ¿no? Entonces, claro, son cosas que también ahí entra lo municipal con lo del gobierno de la provincia y lo nacional, ¿no? Son como tres capas de legislaciones o de jurisdicciones que hay que
que hay que ver cómo se compatibilizan. Y bueno, y sin ir más lejos, ayer nomás en la legislatura tuvimos un encuentro donde charlamos un poco sobre diversidad religiosa y testimonios de jóvenes al respecto. Y bueno, estuvieron participando justamente unas chicas de una de las comunidades que me preguntaban, bueno, cómo se podían sumar. Dije, acá son bienvenidas, siempre que quieran, pero bueno, yo también muchas veces soy respetuosa también de las jurisdicciones de cada uno y de la gestión de cada uno, ¿no? Pero bueno, ahí también, tanto a nivel provincial como y muchas localidades, muchos municipios tienen su dirección de culto y les animo a acercarse y a presentarse y a establecer vínculos, ¿no? Porque también ocurre esto con muchos funcionarios que quizás yo tuve la suerte bueno, hace 10 años estar trabajando acá, pero anterior a meses en mi casa, digamos, era algo por el trabajo de mi padre, que también fue uno de los que estuvo muy involucrado con lo que es el CALIR. Tuve la suerte un poco de vivir día a día todo lo que tiene que ver con el diálogo y el encuentro y el escuchar y comprender al otro y no eran cosas que me resultaran extrañas, pero quizás para muchos otros sí, y también esa coraza o ese prejuicio actúa, ¿no? Como personas, y creo que es fundamental esto de la escucha y poder acercarse desde un lugar empático con el otro, ¿no? Ay, perdón, te quería hacer una pregunta también, Pilar, en esa línea, siempre pensando, ¿no?, al nivel de tu jurisdicción. Pero, ¿cuál es la articulación que ustedes como dirección de culto tienen con otras áreas del gobierno de la ciudad? O yo sé que también a veces van a consultarles, ¿no? En esta línea también que hablábamos con Alejandro de muchas veces lo que pasa es que es tan transversal lo religioso que hay expertos en todos lados. Entonces, bueno, ¿cómo articulan también hacia adentro del Estado? No, siempre la verdad que tengo la suerte de también tener buen vínculo y diálogo con ambas jurisdicciones y nos cruzamos muchas celebraciones, porque como esto de que Dios atiende en Buenos Aires, los organismos centrales están en la ciudad y cuando, no sé, se celebra el Día del Sacrificio, por ejemplo, en el Centro Islámico, ahora dentro de poquito ya nos toca. Me encuentro con Juan Torreiro, me encuentro con la gente de la Secretaría de Culto de Nación, charlamos y muchas veces me llegan a mí consultas que tienen que ver con otras jurisdicciones y las derivamos y tenemos un vínculo día a día. Me pasa sobre todo mucho cuando tienen que buscar algún papel administrativo por alguna visa para algún religioso o que venga, que salga, que entra o también con actualizar datos del registro de cultos y bueno, ahí explicar un poco que yo no soy la que da ese permiso, que tienen que dirigirse a otra área, les facilito toda la información, por supuesto. Y ahí también la pregunta era, eso está buenísimo, pero también digo, en otras áreas dentro del gobierno de la ciudad, también Ah, hacerles perdón, no te consultas a entendí. ustedes. No, no hay problema, igual me parece que está buenísimo marcar las dos cosas y después le doy la palabra a Juan. Mira, también, porque obviamente también articulamos mucho, ¿no? Con tanto sea con el Ministerio de Educación muchas veces, a través de la Dirección de Gestión Privada, donde hay un excelente funcionario y la verdad que conoce mucho de lo que trabaja, pero que también nos cruzamos porque a veces hay consultas o cosas que entran por el lado de cultos porque justo yo fui a una celebración y la parroquia estaba al lado del colegio parroquial y la directora me vio, entonces, bueno, ahí hacemos el nexo. También pasa mucho y nos ha tocado también poder acompañar o facilitar, ¿no?, los contactos con diferentes referentes. Por ejemplo, me acuerdo ahora en este momento con Defensa Civil para lo que es el manejo mortuorio, sobre todo de cadáveres cuando hay emergencias o catástrofes, y hemos hecho capacitaciones tanto con judíos, islámicos, católicos, para manejar esas situaciones. Bueno, desarrollo humano también es un área que permanentemente estamos trabajando y que trabaja muy articuladamente con comunidades evangélicas, con comunidades católicas, todo lo que tiene que ver con prevención de adicciones, gente en situación de calle, porque justamente creemos que las comunidades de fe no están aparte, no son un mundo aparte, sino que están integradas a nuestra sociedad y son parte de ella y trabajan activamente en muchos de los roles que también trabaja el Estado y tenemos que hacerlo mancomunadamente, ¿no? Y ahora me estaba acordando también no solamente en esas áreas, sino también en salud. Me acuerdo la pandemia, cómo trabajamos con las comunidades en cuanto a la atención del COVID y la mesa que se hizo de diálogo con diferentes comunidades
los protocolos, ¿no? Pero este es un ida y vuelta constante, ¿no? Porque, como vos bien decías, atraviesa lo religioso, entonces hasta a veces para una habilitación o para cualquier trámite, muchas veces la puerta de entrada somos nosotros porque somos los que estamos más cerca quizás en el día a día con ellos y se me podés conectar con fulano o el tacho de basura o esto o lo otro, estamos ahí para también ser articuladores intragobierno, por supuesto. Sí, sí. Muchas gracias. Juan, la pregunta Alejandro. Sí. Sí. No, el otro Juan era, perdón. Había visto un Juan y no había visto cuál de los dos era. Disculpe. Bueno, sí. Tengo ganas de preguntarte, Alejandro, pues haces un recorrido amplio, son más de 100 años, se llama que cumplís empíricamente, y la verdad que no es el mismo país, no es la misma sociedad, no son quizás los mismos órdenes religiosos. Entonces ahí mi pregunta es, ¿crees que ahora que hay cambios en en este sustrato, a fin de cuentas, donde se construyen estas regulaciones sociales, en esta espacialidad religiosa, claramente no es lo mismo el Buenos Aires del inicio del siglo XX con ahora, donde ya mal que mal el mundo evangélico ganó una visibilidad y un espacio específico. Ya de antes, como se llama la diversidad más de corte clase media, orientalista, también tiene una presencia que inicialmente se pudo haber visto de modo más amenazante. Hoy por hoy, a lo sumo, es una peculiaridad, sino algo bien visto. Hay algo distinto, y en esto que ya me gustaría como que pienses, no te digo haga futurología, pero dos ejemplos, uno en la ciudad, otro fuera de la ciudad. Dentro de la ciudad, el megatemplo mormón, que algo dijiste, imagino como un interesante indicador de qué tanto puede existir, habilitarse la existencia de un símbolo de este tipo. Y el segundo, me salgo a la ciudad de Buenos Aires y voy a San La Muerte. No sé si estás siguiendo el caso de la banda de Santiago del Estero con la estatua de 13 metros, que también justamente plantea estos desafíos de frente a una dinámica, unas devociones que habitualmente tienden a no tener visibilidad. No digo son aceptables, pero se toleran si no son visibles. Acá hay una mega visibilidad. No sé, ¿qué pensás? Bueno, la parte de la regulación espacial, digamos, al final no la traté mucho porque ya se me hacía más eterno de lo que fue la presentación, que ya fue bastante eterna. Am, vamos a empezar con San la Muerte. San la Muerte es súper interesante porque, digamos, salió la iglesia, un arzobispo, ¿no? O obispo de Santiago del Estero a criticar el culto, etcétera, etcétera. Algo que no sucede tan a menudo en Argentina porque el culto a San la Muerte está mucho más invisibilizado en Argentina que la devoción a la Santa Muerte en México, que todo el tiempo sacerdotes, obispos, etcétera, se dedican a defenestrar a la devoción a la Santa Muerte. Lo que pasa es que en ambos casos, obviamente, no entienden bien cómo es la devoción y a qué es lo que se le está rindiendo culto. Por más que la Santa Muerte es una cosa, San la Muerte es otra, cada uno tiene sus diferencias. En Argentina están insistiendo cada vez más con que San la Muerte era un monje franciscano que se ocupaba de cuidar a los enfermos y a los leprosos y que entonces otros monjes de su orden, porque eran envidiosos de su popularidad, lo encerraron en un calabozo y entonces él se murió de hambre y cuando entraron de vuelta al calabozo encontraron su esqueleto apoyado en el cayado y así fue que surgió San la Muerte, digamos. O sea, es toda una idea mucho más humanizante y hasta de apropiación crítica de la Iglesia Católica, ¿no? Porque era un monje, pero un monje bueno, no eran los monjes malos. Digo, es todo un ámbito praxis sumamente interesante que lo diferencia un poco de la Santa Muerte, que es la muerte de una. Ahora bien, lo que pasó en la banda es sumamente interesante porque primero era Santiago del Estero. Yo no sé qué hubiera pasado si lo hubieran hecho en Corrientes. Probablemente el arzobispo o el obispo hubiera salido a quejarse, porque eso así es visibilizar, ¿no? O sea, ahí ya estás visibilizando una devoción que, bueno, tiene manifestaciones multitudinarias en Corrientes, en un templo principalmente o en dos, pero no hay esa mega estatua. Entonces yo creo que por un lado todo este lío pasó porque fue en Santiago del Estero. Si hubiera sido en Corrientes, probablemente
no hubiera sido un lío, pero no tan fuerte, ¿sí? Porque en Corrientes más o menos lo tienen asumido como una tradición local, no tanto como el Gauchito Gil, que está mucho más em, legitimado, pero dentro de Corrientes hay una especie de sentido de pertenencia de San la Muerte. El megatemplo mormón, bueno, esto escribimos hace poco con Pilar, como dije, un artículo que examina los debates sobre la presencia evangélica, después la mezquita, y uno ve que desde 1980 hasta ahora hay muchas cosas que permanecen iguales, ¿sí? Uno puede decir, eh, digo, hay presencias que en lugares centrales molestan, ¿sí? Molestan. Y le molestan a mucha gente, porque no solamente la Iglesia Católica, ah, pero lo interesante fue que siempre vimos que, de vuelta, la oposición a estos proyectos, a estas presencias, era formulada en términos urbanos, ¿sí? No, estas religiones no deberían existir, sino ¿qué hacen estas religiones acá? Este no es el lugar de las religiones. O sea, si vos haces una mega concentración evangélica en, eh, en el Gran Buenos Aires, a nadie le importa, pero si lo haces en el Obelisco, la primera vez la invisibilizaron, la segunda vez llamó la atención y recién cuando se mandaron dos obeliscos absolutamente llenos de gente, ahí reconocieron que bueno, es la primer minoría religiosa, etcétera. De todos modos, los evangélicos tienen una legitimación hasta ahí nomás, porque digamos, ¿quién de la sociedad argentina conoce algún referente evangélico? Nadie. Ahora a Dante Gebel, Dante era así, ¿no? Y antes el Pastor Jiménez, pero digamos, todo el resto se ignora absolutamente todo el mundo evangélico. Tanto es así que hasta le dicen evangelistas porque ni siquiera saben que evangélico es una cosa y evangelista es otra. Digo, entonces, la legitimación es más o menos hasta ahí nomás. Sí, sí hay una legitimación, pero no es completa. Sobre todo por ser la primer minoría con el 15% de la población argentina. Después, ¿qué veo en estos 100 años? En estos 100 años veo muchas continuidades. Veo muchas continuidades, principalmente porque el modelo religioso para mí no cambió tanto y el modelo religioso implícito sigue siendo el catolicismo secularizado. O sea, un catolicismo poco emocional, no curativo, no milagrero, ¿sí? Y que, bueno, puede hacer algunas manifestaciones en el espacio público, pero cada tanto y tranquilas, ¿sí? Nada de tener un estadio lleno de gente fervorizada. Digo, me parece que no hubo tantos cambios como creemos, o hubo muchas más continuidades. Obviamente hubo cambios, pero hay muchas más continuidades de las que creemos. Porque de vuelta, yo mostré, viste, la colonia apostólica, 1898, milagreros, Facultad de Medicina en contra, van a la cárcel, ¿sí? Omar Cabrera, 1970, juicios de los colegios médicos. Y seguro que hay ejemplos contemporáneos. Digo, hay continuidades muy fuertes. Perdónale no, ya para ir cerrando, pero solamente quería hacer un comentario ahí, que algo de esto incluso pasa dentro de cierto catolicismo con todo el debate de el padre Guillermo el otro día, ¿no? En Plaza de Mayo, como bueno, si el catolicismo es más formal no hay problema, como es catolicismo hay como una cierta un velo de tolerancia mayor, pero así todo generó mucho ruido y en las redes hubo gente en contra, a favor, digo, cosas que no moviliza lo mismo las cientos de actividades religiosas que hay en Plaza de Mayo todos los años, católicas, que a nadie le llaman la atención, ¿no? Entonces hay algo ahí también que creo que es Ahora, interesante. perdón, pensá si hubiera sido un pastor evangélico. ¿Hay un pastor evangélico que haya llegado a Plaza de Mayo para hacer una multitudinaria reunión? Creo que no. O sea, como Creo que mucho en el obelisco, pero no podés llegar a Plaza de Mayo. ¿Por qué no podés llegar a Plaza de Mayo? Porque está la catedral ahí, es el espacio católico. No podés ir como evangélico, por más legitimado que estés y por más mega pastor que seas, a hacerte un acto en la Plaza de Mayo. Digo, sigue habiendo una restricción espacial fuerte y lo del megatemplo mormón, más allá de todas las consideraciones de conservación del patrimonio, digo, a nadie, a todo el mundo le cae raro que haya un megatemplo mormón y que encima vayan a poner una estatua de Jesucristo, los mormones, en la plaza esa que van a hacer. Digo,
no es el lugar, no es el lugar. Si hacen el megatemplo en Ezeiza, todo bien, pero hacerlo ahí, digo, por más que de vuelta todos los argumentos son, no, no es religioso, no es una guerra religiosa, no es un problema religioso, digo, son problemas enunciados en lenguajes diferentes, pero que tienen en el fondo un trasfondo religioso, creo yo. Y con lo que comentaron también, comentó Juan, ¿no? Sobre el comunicado de Calir, que creo que fue hoy o ayer, justamente también como otra vez teniendo que poner en orden un poco esas manifestaciones que pareciera que no, pero que todavía siguen volviendo sobre ciertas comunidades religiosas. Bueno, sí, nos quedaríamos acá hablando unas 3 o 4 horas más, pero tenemos que, creo que, ceder el espacio. Sí. Agradecerles nuevamente a todos por participar. Hemos tenido, ya les digo, entre 20 y con picos, así estamos como en la tele, picos de 26 personas, que para nosotros es muchísimo, así que muchas gracias para quienes han estado viendo. Nos quedaron algunas preguntas fuera que van a quedar igual en YouTube para poder seguir conversando por ahí. Y bueno, muchísimas gracias a todo el equipo, a Alejandro, a Juan Martín López Fidanza, a Martín Gracia, a Juan Navarro Feria, que son parte de este proyecto en el que estamos, y a Pilar por cedernos su tiempo y sus comentarios. Muchísimas gracias por escucharnos y por también discutir con nosotros este uso del espacio. Gracias a ustedes, sumamente interesante y sí, da para seguir mucho más. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Ahora cortan la comunicación. Espérenos un segundo.